Algunas personas esconden monstruos debajo de la cama, pero en este caso, el monstruo vivía en un apartamento común, sonreía, caminaba entre la gente y durante años nadie imaginó lo que realmente ocurría detrás de aquella puerta. En este episodio les hablaré de uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia, Jeffrey Dahmer, el hombre que convirtió el horror en rutina. Bienvenidos a Soltando Historias Criminales. Este espacio se creó para soltarles historias de asesinos seriales, desapariciones, muertes sin resolver, secretos al descubierto, misterios, historias más allá de la ficción, crónicas oscuras de una cruda realidad que puede estar muy cerca. Para los amantes de narraciones reales, de las historias criminales que pasan en todo el mundo y que así como yo se interesan por estos temas, bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Soltando Historias Criminales. Han pasado algunas semanas que no había grabado contenido aquí, pues he tenido mucho trabajo, porque ahora la Rolita en Miami, gracias a sus podcasts Soltando Historias y Soltando Historias Criminales, ha podido emprender en la tienda en línea llamada Soltando Historias Collections. Los invito a que la conozcan. www.shcollections.com y también en la página de Instagram o Facebook. Bueno, también les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iHeartRadio Podcasts, Amazon Audible, Podchaser, Podcast Addict y YouTube. Bueno, hoy vuelvo con la historia de uno de los peores asesinos seriales de la historia en Estados Unidos. Les aviso antes de empezar que es una historia fuerte. Por eso, antes de empezar, un anuncio. En este episodio se hablarán de temas sensibles, con detalles fuertes, se recomienda discreción y la narración es con todo el respeto a las familias y personas que sufrieron por lo sucedido. Empecemos. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Dahmer había sido un niño normal, enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia. Desde ahí quienes lo rodeaban decían que era extraño, silencioso, aislado, distante, raro. Su padre era un estudiante de química de la Universidad Marquette y más tarde un químico investigador. Su madre una instructora de máquinas de escribir, quien sufría problemas emocionales y de salud mental. El ambiente dentro de la casa era tenso, discusiones constantes, frialdad emocional y un niño creciendo en medio del caos. La familia se mudó varias veces y al final se quedaron en Bath, en el condado de Summit, estado de Ohio. La casa se encontraba en un terreno de 1,5 acres de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia. Pero hubo algo que le llamó la atención desde muy joven a Dahmer, y es que desarrolló una obsesión extraña con los animales muertos. Recogía huesos, abría cuerpos de animales para ver cómo funcionaban, y mientras otros niños jugaban afuera, Dahmer se fascinaba con la muerte. Él coleccionaba insectos grandes como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de metal al que, con un compuesto químico, los guardaba en su cabaña. Muchos expertos creen que ahí fue donde se vieron las señales,
No porque un niño raro se convirtiera en asesino, pero porque Dahmer empezó a desconectarse emocionalmente del sufrimiento. A la edad de 14 años, había empezado a beber cerveza y alcohol durante el día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Un compañerito de la escuela le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase, y él solo dijo que él la consumía porque era su medicina. Era poco comunicativo y en su primer año Dahmer era visto por el personal como educado e inteligente, pero con notas medias. Era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual, aunque no se lo dijo a sus padres en ese momento. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente, pero sin tener relaciones sexuales. Según admitió posteriormente Dahmer, él empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos como foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba muy atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto, el chico no pasó por allí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. En el año de 1977, dado a tantas discusiones y un engaño de su madre a su padre, ellos decidieron divorciarse, y así el padre se fue de la casa, y su madre se fue con su hermanito menor a la casa de unos familiares, pero Dahmer quiso quedarse solo en la casa. A los 18 años, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. La víctima se llamaba Stephen Hicks, un joven de 19 años que simplemente aceptó ir con él a tomar unas cervezas. Pero cuando Stephen quiso irse, Dahmer entró en pánico, porque uno de sus mayores temores era el abandono. No soportaba que la gente se fuera, que lo dejaran. Entonces tomó una pesa y lo golpeó hasta que quedó inconsciente y después lo estranguló hasta la muerte. Luego le quitó la ropa y le acarició el pecho y se masturbó sobre su cadáver. Después hizo algo que marcaría el patrón de todos sus crímenes. Al día siguiente Dahmer desmembró el cuerpo en el sótano y lo enterró en el patio trasero. Intentó esconderlo y borrar evidencia. Varias semanas después desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el baño. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Y después Dahmer siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Lo más aterrador es que después de matar por primera vez, se detuvo por varios años, y eso hizo que nadie sospechara. En enero de 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McClellan, en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston, en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación etílica. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado a Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate, y según los informes publicados, en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido al abuso de alcohol, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar
y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. Ahí Dahmer fue enviado a Fort Jackson, California del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Y Dahmer dijo que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, ya que también estaba, según él, cansado del frío. Y en un intento de vivir por sus propios medios, Dahmer encontró un trabajo en una delicatessen y alquiló una habitación en un motel cercano. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio, pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra, e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso, y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público, y en consecuencia se le impuso una multa de $70 y una cadena de 10 días de cárcel. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. Así que en diciembre de 1981 lo enviaron a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuelita, el único miembro de su familia a quien Dahmer le mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, que encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba con agrado las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Después, sin trabajo, Dahmer permaneció sin hacer nada durante más de 2 años, los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Hubo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición a Dahmer mientras él estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizarle una felación. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición en el momento, este incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente, y comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gay de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda que utilizó brevemente para su estimulación sexual, hasta que su abuela lo descubrió y le exigió que se deshiciera de él. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 noches a la semana. Y a finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baños, las piscinas, que más tarde describió como lugares de relax, que eran como piscinas donde conocía otros hombres, pero durante sus encuentros sexuales se frustraba al ver que sus parejas se movían durante el acto. A él no le gustaba eso, él quería tener el dominio. Por ello, a partir de junio de 1986, él administraba somníferos a sus parejas, les daba mediante licor, les ponía sedantes, para luego esperar a que se durmieran y ahí realizar diversos actos sexuales.
Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos que trabajaba por las noches y requería las pastillas para ajustarse a este horario. Y así era como se las recetaban. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños o las piscinas revocó la afiliación de Dahmer y fue sacado de ahí. Así que ahí fue donde él empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con esta práctica. El 8 de septiembre de 1986, Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa por masturbarse en presencia de 2 niños de 12 años mientras se encontraban en el río. Y al principio afirmó que solo había estado orinando sin saber que había testigos, pero después admitió el delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo del 87 se le sentenció a 1 año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia. Después de 1978, que fue el primer asesinato cuando tenía 18 años, no había vuelto a hacerlo hasta que empezó esta terrible línea de muertes. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer se encontró con un hombre de 25 años de Ontonagon, Michigan, llamado Steven Tuomi, en un bar, y lo convenció para que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según Dahmer, él no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. Pero la mañana siguiente, cuando Dahmer se despertó, encontró a Tuomi tumbado debajo de él en la cama, con el pecho entre comillas aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la boca, y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy golpeados. Dahmer posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores que todavía no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tuomi, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso de desmembramiento le llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos sus restos, excepto la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta, para luego hervirla en una mezcla de Zoilex, que es un detergente industrial a base de basicidad, en un esfuerzo por conservar el cráneo, que luego utilizó como estímulo para la masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales encontraba en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela, para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas, y una vez que su víctima quedaba inconsciente con estos somníferos, las mataba por estrangulamiento. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado
James Dockstader. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para las fotos. En su residencia de West Allis, la pareja mantuvo relaciones antes de que Dahmer drogara a Dockstader y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida a como lo hizo con Tuomi. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con ese proceso, por lo que lo terminó pulverizando 2 semanas después. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fueron $50 para que simplemente pasara el resto de la noche con él. A continuación, drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas de asesinarlo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café drogado, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer decir: ¿Eres tú, Dahmer? Aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que no estaba solo y ésta quería que él le abriera la puerta. Así que Dahmer decidió parar y optó por esta vez no matar a su víctima en particular, sino que esperó a que se quedara inconsciente para llevarlo al Hospital General del Condado y dejarlo ahí tirado. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, porque bebía mucho, por su costumbre de llevar hombres jóvenes a casa a altas horas de la noche y por esos malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Y bueno, a raíz de esto, ese mismo mes, Dahmer encontró un apartamento de una habitación y se mudó. Pero poco después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había atraído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo. A petición de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales, que revelaron que albergaba profundos sentimientos de alienación, que significa que hay pensamientos o emociones que no controla. Y una segunda evaluación, 2 meses después, reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico de 1987, según el cual Dahmer sufría un trastorno esquizoide de la personalidad, para presentarlo al tribunal. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales, y volvió a casa de su abuela. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por la agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo mulato de 24 años llamado Anthony Sears, a quien le conoció en el bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular, no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora del cierre de esa noche, Anthony fue quien empezó a hablarle. Así que Dahmer atrajo a este último a la casa de su abuela, donde ambos practicaron sexo oral antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó, despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos que tiró
a la basura. Según Dahmer, este hombre le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. Conservó su cabeza y sus genitales en acetona y los guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero del trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente, se llevó estos restos allí. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. 2 meses antes de su salida programada del campo de trabajo, Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Al ser liberado, se trasladó otra vez temporalmente a la casa de su abuela. Y en mayo de 1990 se mudó a los apartamentos Oxford situados en la calle 25 norte de Milwaukee. Aunque estaba situado en una zona de alta criminalidad, el apartamento estaba muy cerca del lugar de trabajo, ya tenía muebles y por pocos dólares más electricidad era un lugar económico. Y pues Jeffrey Dahmer parecía un hombre común. Trabajaba, vivía solo, digamos que intentó encajar, pero por dentro sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Empezó a frecuentar bares y clubes. Buscaba hombres jóvenes, los llevaba a su apartamento y ahí comenzaba el verdadero horror. Muchos sobrevivientes contarían después que Dahmer aparentaba ser tranquilo, incluso amable, y nadie sospechaba. Esto lo hacía mucho más peligroso, porque el monstruo no siempre parece monstruo. El apartamento de Jeffrey Dahmer se convirtió en uno de los lugares más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. El famoso apartamento 213. En ese apartamento la policía encontraría restos humanos, cráneos, fotografías, herramientas, químicos, partes de cuerpos almacenados, pero lo más impactante es que durante mucho tiempo, los vecinos se quejaban del olor, un olor insoportable, y Dahmer siempre tenía una excusa. Decía que era carne dañada, pescado, problemas con el congelador, pero nadie imaginaba la verdad. Uno de los puntos más indignantes del caso fueron los errores policiales, porque Jeffrey Dahmer pudo haber sido detenido antes, mucho antes. Hubo víctimas que escaparon, vecinos que llamaron, personas que sospecharon, incluso hubo un adolescente que logró escapar de él y aunque estaba drogado y confundido fue a denunciarlo. Pero cuando la policía llegó, Dahmer los convenció y les dijo que todo era una discusión de pareja y así lo dejaron ir. Ese joven regresó al apartamento y fue asesinado poco después. Este momento sigue siendo uno de los más criticados en la historia policial estadounidense, porque muchas señales fueron ignoradas. Y en conclusión, Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, la primera fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio, la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee, 12 fueron asesinadas en su apartamento de la 25 Street y otras 3 fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de sus víctimas. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico
reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y la segunda fue golpeada hasta la muerte. También hubo una víctima llamada Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 3 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de él por inducir un estado permanente de sumisión que fuera irreversible. Esto resultó fatal, aunque según Dahmer no era su intención en todas las ocasiones. Pero por fin, el 22 de julio de 1991, todo terminó. Tracy Edwards logró escapar del apartamento. Tenía esposas puestas y convenció a unos policías de acompañarlo de regreso y que revisaran a Dahmer. Cuando los oficiales entraron a su apartamento, encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En el cuarto se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de los cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros llenos de ácido, con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer disparaban hacia esa puerta de la casa, pensando en el terror, todo el horror que causaron sus crímenes. Lo arrestaron y después los psiquiatras que lo atendieron dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera una persona normal. Este asesino en serie admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. También declaró que a las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus últimas 3 víctimas. Los estudios psicológicos que se realizaron llegaron a la conclusión de que Dahmer comparte varias similitudes con otros asesinos en serie. En su caso se observaron varios elementos que le servían de guía a la hora de cometer los asesinatos, entre los cuales estaban víctimas vulnerables, apariencia de normalidad, falta de empatía, Dahmer proceder de una familia
desestructurada, en la cual siempre se sintió abandonado y poco querido. No le demostraban amor ni afecto. Durante la celebración del juicio en 1992, los peritos psiquiátricos reiteraron que Jeffrey Dahmer padecía diversos trastornos mentales que podrían ayudar a explicar el porqué de sus actos. Según los profesionales, Jeffrey padecía de necrofilia, trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, alcoholismo y otros trastornos psicóticos que nunca pudieron ser identificados. Y bueno, al final, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scherber, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. A este asesino serial se le han atribuido los nombres de el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Y pues en la cultura popular hay tanto películas como series, documentales, series televisivas de la historia de Jeffrey Dahmer. Su padre Lionel Dahmer también sacó un libro donde habló de toda la cronología de su hijo. Lionel intenta encontrar respuestas al motivo que llevó a su hijo a cometer asesinatos, practicar necrofilia y el canibalismo. En este libro examina los posibles factores que contribuyeron a lo que él cree una psicosis de su hijo. Además admite que se considera un mal padre por el distanciamiento emocional con Jeffrey luego de su divorcio. En las reflexiones, Lionel especula que su propia timidez juvenil, su fascinación por las bombas y su miedo al abandono se sumaron a una monstruosa herencia genética de Jeffrey. Y así, 17 vidas destruidas y el mundo entero quedó paralizado. Jeffrey Dahmer no solo dejó una historia de terror, también dejó preguntas. ¿Cuántas señales ignoramos en la sociedad? ¿Cuántas veces el silencio es más peligroso de lo que parece? Y quizás lo más aterrador de todo, recordar que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces aprenden a parecer normales y vivir entre nosotros. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Soltando Historias Criminales. Si este episodio te gustó, te impactó, compártelo, síguenos y déjanos tu opinión. Estuvo bastante fuerte. Este asesino serial es uno de los peores, pienso yo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Soltando Historias Criminales. Bye bye.